Buenas, soy Coach Valentín y hoy les voy a explicar algo muy importante que son los macros. Cuando ustedes por lo general escuchen el término macros, es un diminutivo para la palabra macronutrientes. Los macronutrientes son estos compuestos que nosotros tenemos que consumir en gran cantidad y que nos aportan la mayoría de las calorías en nuestro organismo. Los tres macronutrientes más importantes son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. En la guía completa van a encontrar diferentes tipos o diferentes fuentes de cada uno de estos macronutrientes, y es muy importante mencionar que ustedes pueden usar básicamente cualquier fuente de macronutrientes y va a ser aproximadamente lo mismo. No hay que volverse locos por seguir un menú específico, sino más que nada tener un orden y saber identificar cuáles son las proteínas, cuáles son los carbohidratos, cuáles son las grasas. Voy a explicar brevemente cuál es la función que cumple cada uno de estos macronutrientes. Es mucho más complejo que esto, pero para que ustedes tengan un concepto más claro de qué función cumple cada uno. Las proteínas son el macronutriente esencial, el más importante, la prioridad número uno. ¿Por qué? Porque las proteínas forman toda nuestra estructura, son nuestros ladrillos, son ese pequeño bloque que forma cada uno de nuestros tejidos. Sin proteína nosotros no podríamos vivir, son esenciales para la vida y es el primer ingrediente que tienes que utilizar para formar tu plato. Por lo general, las proteínas se obtienen de las carnes, pescado, las claras de huevo, se puede consumir alguna proteína vegetal como por ejemplo el tofu o la soja, y también se utiliza o viene muy comúnmente en suplementos como por ejemplo el suero en polvo o la caseína. Son suplementos súper recomendables y de que tienen un muy buen valor biológico. Las proteínas además nos ayudan mucho a tener saciedad. Entonces, por ejemplo, si nosotros consumimos una buena cantidad de pollo o huevos, nos hace sentir bien saciados, nos hace sentir llenos y nos ayuda a quizás no consumir la cantidad de calorías que consumiríamos si no consumimos esa porción de proteína. Muy importante cuando estamos haciendo dieta para perder peso, consumir una buena cantidad de proteína nos va a ayudar a mantenernos llenos y de esa forma comer menos cantidad de calorías. Cada gramo de proteína nos aporta 4 kilocalorías. Ustedes pueden hacer la multiplicación y cada vez que vayan a leer una etiqueta, revisen cuánta cantidad de proteína trae el producto que van a comprar. Si es un producto que ustedes quieren obtener proteína, es una muy buena idea que tengan una buena cantidad de proteína por la cantidad de grasa y carbohidratos que les va a aportar. Algo importante mencionar en relación a la proteína, esto me pasa muy seguido con mis clientes. Si ustedes quieren consumir, por ejemplo, en su plan tienen 20 gramos de proteína en cada comida. 20 gramos de proteína no son 20 gramos de pollo o 20 gramos de huevo. Lo que ustedes tienen que hacer es revisar la plantilla de equivalencias y ver cuánta cantidad de proteína tienen que consumir, y en relación a esa cantidad de gramos, pueden ser 20, 30, 40, los que ustedes tengan en su comida, es en la tabla de equivalencias cuánta cantidad de pollo, pescado, huevo, lo que sea, suplemento, para conseguir esa cantidad. No hagan la ecuación de decir 20 gramos de proteína son 20 gramos de pollo. No es así. Hay que consumir más cantidad. Por lo general, 20-25 gramos de proteína son 120-140 gramos de, por ejemplo, un bife de pollo o un bife de carne. Las proteínas tienen además tienen una función muy importante. Como les mencionaba anteriormente, cuando nosotros entrenamos, imagínense que vamos a hacer un entrenamiento de pesas, dañamos nuestras fibras musculares. La forma de recuperar esa fibra muscular es incluyendo la proteína. La proteína se desdobla en nuestro torrente sanguíneo en forma de aminoácido y ese aminoácido entra a nuestros músculos y recupera las estructuras dañadas, y de esa forma nosotros vamos creciendo muscularmente y nos vamos volviendo más fuertes. Eso es muy importante, que ustedes cuando hagan una dieta siempre la cantidad de proteína tengan bien claro que es la prioridad número uno. Los carbohidratos es el segundo macronutriente. Los carbohidratos tienen la función principal de ser una fuente de energía. El carbohidrato por lo general es la fuente de energía principal de nuestro cuerpo, es la energía que más le gusta a nuestro cuerpo. Los carbohidratos los podemos encontrar en frutas, verduras, en granos completos, cereales, pan blanco, arroz, pasta. Todas esas son fuentes de carbohidratos. Cuando nosotros las consumimos, eso entra a nuestro cuerpo, se aloja por lo general en forma de glucógeno y eso es lo que utilizamos para hacer diferentes actividades físicas. Muy importante si estamos haciendo un entrenamiento de pesas, principalmente utilizamos glucógeno que está dentro de la fibra muscular. Cuando hemos terminado de entrenar, reponer ese glucógeno, porque cuando volvamos a entrenar necesitamos tener energía de nuevo para poder mantener nuestro rendimiento. La molécula de carbohidrato, cada gramo aporta 4 kilocalorías, lo mismo que les mencioné anteriormente con las proteínas. Cuando vayan a leer una etiqueta van a ver la cantidad de calorías y van a ver
cuánta cantidad de carbohidratos tiene. Si ustedes lo que quieren consumir es un alimento o una fuente principal de carbohidratos, traten de que tenga baja cantidad de grasa o que sea una cantidad moderada para obtener principalmente carbohidratos de esa fuente de energía. Lo mismo que les mencioné con las proteínas. 20 gramos o 25 gramos de carbohidrato no equivale a 25 gramos de pan, 25 gramos de arroz, 25 gramos de pasta. Tienen que revisar cuál es la cantidad en la tabla de equivalencias. Por ejemplo, 25-30 gramos de carbohidratos son aproximadamente 100-120 gramos de arroz. O son 2 rodajas de pan lactal. Entonces tengan en cuenta siempre que la equivalencia o el valor neto del macro, en este caso el carbohidrato, no va a ser exactamente la misma cantidad de peso en la comida. Eso siempre tenganlo en cuenta. Por último, las grasas. Las grasas es el macronutriente muy importante porque de las grasas se produce la mayor cantidad de hormonas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Si nosotros dejamos de consumir grasas, nuestro cuerpo no tiene el material para producir hormonas y no vamos a funcionar biológicamente como deberíamos. Puede disminuir la cantidad de testosterona, de hormona del crecimiento, estrógenos. No es algo recomendable disminuir la cantidad de grasa o eliminarla completamente. Sí hay que tener cuidado porque la grasa es densa calóricamente. Cada gramo de grasa aporta 9 kilocalorías. Entonces, cuando ustedes vean la etiqueta, de nuevo, van a ver que según la cantidad de grasa que tenga el alimento, la cantidad de gramos de grasa que tenga se multiplican por 9 y eso es lo que ustedes van a ver arriba en la etiqueta, en el label, como la cantidad de calorías totales. ¿Cuáles son fuentes de grasas? Mantequilla de maní, todos los nuts, por ejemplo, almendras, cayú, maní, los pistachos, todo lo que ustedes vean como frutos secos, por lo general le llaman frutos secos o nuts. Esos son por lo general fuentes muy buenas fuentes de grasas saludables. También se pueden consumir, por ejemplo, aceites de oliva, es muy recomendable. Se puede consumir, por ejemplo, la palta o el avocado, es una muy buena recomendación para consumir una muy buena fuente de grasa. Los lácteos por lo general son un mix. Por lo general traen una muy buena cantidad de proteína, pero también traen algunas grasas, por ejemplo los quesos. Traten siempre de incluir lácteos que sean bajos en grasa o que sean libres de grasa, bien bajo en grasa para no incluir una cantidad excesiva de calorías. Otra muy buena fuente de grasas es la yema del huevo, también se puede consumir la yema del huevo sin ningún problema. Todas esas son fuentes de grasas. El pescado, por ejemplo, el salmón tiene una buena cantidad de grasa, una grasa que es esencial como el omega 3. Y por lo general la grasa es la que menos cantidad ustedes van a tener en el plan. Van a tener 10, 5, 15 gramos y lo mismo. Tienen que ir a la tabla de equivalencias y revisar cuál es la cantidad de producto de alimento para obtener esa cantidad de macronutrientes. Algo muy importante y que por lo general la gente se confunde muchísimo. Y por eso a mí me gusta simplificar, ayudarlos a que el plan sea más sencillo. Hay alimentos que tienen varias cantidades de macronutrientes. Por ejemplo, les voy a dar un caso muy común. El peanut butter, la mantequilla de maní. Ustedes van a ir al supermercado, van a tomar un tarrito de peanut butter y les va a decir proteína. Y les va a decir que tiene 5 gramos de proteína, 6 gramos de proteína. Ustedes van a decir, bueno, perfecto, vale, me dijiste que la proteína era importante, que era esencial, voy a comprar el peanut butter que dice que tiene proteína. Pero cuando ustedes leen la etiqueta, la cantidad de proteína que trae versus la cantidad de grasa que trae ese alimento no es favorable. ¿Por qué? Porque el peanut butter no es una fuente de proteína. El peanut butter tiene algo de proteína, pero principalmente es una fuente de grasa. Y eso va a pasar con muchos alimentos. Entonces lo que yo les recomiendo es que se apeguen bien a esta lista y que cuando vayan a consumir un alimento, por ejemplo, el peanut butter, lo usen como grasa. La proteína que venga del peanut butter, tómenla como un extra. Nunca nos va a venir mal algo de proteína extra, pero tómenlo principalmente como la cantidad de grasa que trae el peanut butter y descarten lo otro. De esa forma van a simplificar mucho la manera en la que ustedes ven los alimentos y van a decir fácilmente, frutas que son carbohidratos, carnes principalmente proteína y nuts principalmente grasas. Y de esa forma va a ser más fácil de ustedes identificar y saber cómo ordenar el plato. Y por último, una salvedad, algo que nosotros hacemos para determinar, son los 3 principales macronutrientes. Pero ¿qué pasa con los vegetales? Los vegetales están en una sección aparte porque los vegetales son una fuente de micronutrientes. Por lo general los micronutrientes no tienen calorías prácticamente y tienen una buena cantidad, los vegetales, de fibra, fitoquímicos y un montón de vitaminas y minerales que son re importantes, pero que no aportan cantidades significativas de calorías. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que los vegetales, que ustedes van a ver que tienen un plato dibujado, se pueden consumir en una cantidad
a moderación. Ustedes pueden elegir, por ejemplo, si un día tienen buena cantidad de hambre, se arman una buena ensalada, esos vegetales les van a generar mucha saciedad porque es bien voluminoso, por una cantidad muy baja de calorías. Imagínense la cantidad de brócoli que deberíamos consumir para excedernos en las calorías diarias. Es muchísimo. Entonces, siempre ustedes llenen el plato con buena cantidad de vegetales y de esa manera van a evitar consumir calorías extra. Si no tienen balanza, algo muy común, pueden usar sus manos también para determinar los tamaños de las porciones. Pueden usar la palma de la mano para determinar el tamaño de la porción de proteína. En mujeres una palma está bien, en hombres pueden usar las dos porciones, porque el tamaño del bife va a ser chico. Pueden utilizar dos porciones, la mujer por lo general con una mano está bien. Para utilizar la cantidad de vegetales, que sería algo muy interesante, serían 2 palmas siempre, una buena cantidad dentro del plato. Para la cantidad de carbohidratos pueden usar el puño, saber que una cantidad del puño, una porción de vegetal, una porción de arroz, o 2 rodajitas de pan lactal, una porción de pasta o de cereales, una pequeña porción que nos va a aportar energía, pero no nos vamos a exceder en la cantidad de calorías. Y fíjense qué interesante, para las grasas se usa el dedo para una porción pequeña de grasa, que puede ser una cuchara de aceite, puede ser una cuchara de peanut butter, puede ser una porción muy pequeñita de frutos secos, de nuts que esté en el plato, o una porción de queso, pero siempre una porción chiquitita, palta o avocado, una porción chiquitita. Entonces ustedes se van a dar cuenta que las dimensiones del plato van a estar dispuestas en base a las prioridades que les he mencionado de los macronutrientes. Espero que les pueda ir muy bien en su plan, déjenme sus comentarios y los veo pronto.